Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. El día de hoy nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana. Esta vez los temas son cortos. Ya vamos a ver primero si es sostenible este movimiento alcista en el SP500, si es que esto se puede sostener, al menos desde mi punto de vista. Luego vamos a ver rápidamente algunas reflexiones sobre el caso de FTX, que ya estoy seguro muchos lo pueden conocer. Y también los resultados trimestrales y datos macro con el análisis técnico del SP500 como siempre. Bien, tenemos aquí que la semana pasada ha cerrado de esta forma. Estos son los rendimientos de la semana, toda neteada. Son los rendimientos, como podemos verlo aquí, están por sectores y aquí por capitalización. No me gusta presentarlo de esta forma porque al menos nos da un vistazo muy rápido, ¿no? La tecnología ha tenido un rendimiento del 10% en la semana pasada, toda neteada. Ya sabemos que ha sido a causa del dato de inflación, que lo vamos a ver en unos minutos, ¿ya? Y con todos los sectores de aquí. Ahora, pues los sectores, digamos, que peor rendimiento han tenido, que si bien es cierto ha sido positivo, pero ha sido el peor de todos los sectores, ha sido el de la energía y el de las utilities. A nivel de capitalización de mercado, el mejor sector ha sido las megacaps. Es por eso que pues esas compañías han subido con unos porcentajes, unos rendimientos bastante interesantes. En lo que respecta a países, nuevamente recalco que estos son todo lo que está listado solamente en los Estados Unidos. Estos de aquí son ADRs de compañías extranjeras fuera de los Estados Unidos, pero listados en Estados Unidos a través de ADRs. Entonces vemos que, por ejemplo, el mejor rendimiento lo ha tenido Sudáfrica, luego le ha seguido Taiwán, este de aquí son Países Bajos, y así como lo pueden ver a continuación. Estados Unidos está por aquí con un 6%. No ha sido el mejor rendimiento a nivel global, pero es un rendimiento, creo que yo, que se ve promedio, ¿no? Entre todos los que tenemos aquí y todos los que nos presentan nuevamente Finbis, ¿no? Y los peores países que han tenido el peor rendimiento esta semana han sido los Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Noruega y Argentina. Y bueno, por ahí Mónaco que ha estado muy cerca del cero, ¿no? Prácticamente no ha tenido movimiento. Pero bueno, ha estado, creo yo, bastante interesante. Ya sabemos que se ha debido al dato de inflación. Ya este ha sido el driver que ha hecho pues que el SP500 pueda subir de esta manera tan abrupta, ¿no? Vemos aquí el dato de septiembre y cómo se ha diferenciado del dato de octubre, ¿no? En septiembre tuvimos una inflación del 8.2, ahora en el último dato de octubre del 7.7%. Y ha bajado todo, ¿eh? Ha bajado lo que es alimentos, ha bajado energía y también ha bajado la inflación core, la que descuenta alimentos y energía, ¿no? Entonces ha sido un dato positivo. No se esperaba, perdón, un dato tan bueno, pero ha sido un dato positivo y eso es lo que pues ha hecho que el SP500 suba, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de Charlie Vilelo que siempre lo recomiendo que lo sigan por Twitter, tiene una cuenta muy interesante. Y bueno, aquí tenemos la inflación de los últimos meses, desde julio, agosto, septiembre y octubre, y podemos ver cómo ha ido variando, digamos, mes a mes, todos estos, digamos, componentes de la inflación, ¿no? Por ejemplo, en carros usados vemos que cada vez ha estado disminuyendo, ya hemos tenido valores muy altos con lo que respecta a carros usados. Ya en el último dato de octubre ha sido solamente una inflación del 2%, ha bajado considerablemente. Y ahora, ojo, que quiero recordar aquí que el dato de la inflación o una inflación que veamos que esté bajando no significa que los precios estén bajando. Solamente busca explicar este dato que los precios siguen subiendo, pero a una velocidad ya menor, ¿no? Antes los precios subían a una velocidad, por ejemplo, muy rápida del 6.6%, pues ahora simplemente están subiendo a una velocidad del 2%. Ya el dato de inflación que haya bajado no es que los precios estén bajando, no, simplemente siguen subiendo los precios, pero a una velocidad un poco, pues digamos, más reducida. Luego, por ejemplo, tenemos otros sectores como los pueden ver aquí. Ya ustedes pónganle pausa y pueden ver todo a detalle. Yo me quiero centrar solamente en los tres que he marcado aquí, que son los datos de inflación que han ido subiendo en los últimos meses. Como por ejemplo aquí el de vivienda, ya 5.7, 6.2, 6.6, 6.9. Aquí tenemos todo lo que es alquiler de viviendas,
deudas por temas de viviendas y demás, ¿no? Como toda esta inflación pues va subiendo. Y luego tenemos aquí también otro indicador que es el de alimentos fuera de casa, ¿no? Supongo comidas en restaurantes o cosas similares. Todo lo que no se come en casa. Por ejemplo, aquí podemos tener todo lo que es comida chatarra también. Bien, aquí vemos que también la inflación ha estado subiendo desde agosto, subido en agosto, en septiembre y en octubre. Y luego también aquí pues el fuel oil, ¿no? Que es ese combustible que se utiliza en calderas, en maquinarias, etcétera, ¿no? Vemos que ha subido, perdón, ha bajado aquí en septiembre y ha vuelto a subir en el mes de octubre. Ya sabemos lo complicado que está el tema del petróleo, que creo yo aún no está resuelto del todo, ¿no? Este tema de los precios de los combustibles. Bien, y ahora, ¿cómo es que está afrontando todo esto, pues, digamos, el ciudadano de a pie, como se dice, ¿no? ¿Cómo están los consumidores tomando toda esta situación? Bueno, según el sentimiento del consumidor, ya no está en niveles tan bajos como los hemos tenido en meses anteriores. Ahora vemos que ha tenido un reapunte al valor de 58.6 específicamente en el último dato de septiembre, pero vemos que está este valor ya ligeramente por encima de picos como por ejemplo aquí, ¿no? En los años 2009, 2010, que prácticamente estamos aquí por la crisis financiera o por ejemplo por aquí por los años 80, ¿no? Entonces el sentimiento del consumidor, si bien es cierto, ha mejorado un poco, pero pues aún sigue estando en niveles bastante bajos. Y recordemos que tenemos un consumidor que cada vez está pues pidiendo más créditos por sus bajos niveles de ahorro que tiene actualmente. Estas gráficas ya las hemos visto, pero aparte de eso también debemos recordar que en el último dato de agosto estos son los intereses promedio de tarjetas de crédito que se tienen en los Estados Unidos, ¿no? Ese interés promedio de los diferentes bancos y las diferentes tarjetas que se tienen en los Estados Unidos es el dato más alto desde 1994. Entonces estamos viendo que a la par que las personas están tomando más crédito ya de los bancos, a la vez que están tomando más crédito de estas tarjetas de crédito, pues están endeudándose a costos más altos. Ya estamos ahorita en el 16.27, una tasa promedio de tarjetas de crédito del 16.27. Por ejemplo, estas tasas no se ven en mi país. En mi país las tasas por tarjetas de crédito son mucho más que este valor, pero aquí en Estados Unidos estos valores son totalmente elevados, ¿no? Es un dato que no se veía desde 1994. Entonces, este es el escenario en el que se están moviendo los consumidores, ¿no? Un escenario donde pues los niveles de ahorro están en mínimos prácticamente desde el año 2005, casi inicios de la crisis financiera. Están tomando más crédito y están pagando pues más por ese crédito que están tomando porque las tasas están subiendo. Y bien, ahora, ¿qué sucede con los inversores? Pues este de aquí es del S&P Global Investment Manager Index. Es un índice que hace el S&P Global sobre los gestores de fondo, ¿no? Es a fecha 8 de noviembre, es el último dato que hay y está extraído del 2 al 7 de noviembre. He puesto estas fechas porque es muy importante conocer, ya que estamos viendo que la encuesta ha sido realizada en un momento pues donde todavía no salía ese dato de inflación tan positivo, ¿ya? Entonces aquí por ejemplo vemos que el apetito al riesgo para los próximos 30 días es prácticamente cero. No hay todavía una tolerancia al riesgo que se pueda decir positiva ni negativa, sino está neutra. Posiblemente ha arrojado este valor porque por estas fechas el dato que más se esperaba era el dato de la inflación y como lo hemos visto ha salido positiva. Entonces estaría interesante poder ver esta gráfica ya después de ese dato, a ver qué están opinando los inversores. Y luego también aquí estas son las expectativas del rendimiento para los próximos 30 días. Ojo, estamos hablando del 7 de diciembre aproximadamente, que se les ha preguntado, ¿no?, a estos inversores. ¿Ya? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues están esperando que el rendimiento de las acciones de los Estados Unidos pues va a ser menor, ¿no? Va a haber expectativas a la baja, no va a haber unos buenos
rendimientos es lo que indican aquí estos gestores de fondo, ¿no? Estos inversores de fondos, según lo que indica el S&P Global. Entonces vemos unos inversores que están todavía en duda, ya su apetito al riesgo es prácticamente neutro, no saben si tomar o asumir ese riesgo o simplemente no asumirlo, y eso es lo que refleja aquí pues este índice, ¿no? Y luego en la parte de aquí pues hay cierta negatividad que se ve en ese rendimiento que puedan tener las acciones de los Estados Unidos. Bien, y luego tenemos aquí esta gráfica muy interesante que, bueno, es como que el medidor de euforia, ¿no? El Euphoriameter. Pero esta es la línea de color rojo, por cierto, la línea de color negro es el SP500. ¿Y qué es lo que nos está midiendo este medidor de euforia? Que, por cierto, sus componentes están aquí. También es algo muy interesante de conocer para más o menos ver qué es lo que deberíamos estar analizando para conocer si es que el mercado está en euforia o no lo está, ¿no? Sus componentes son el forward PE, el PE ratio para los próximos 12 meses, ya aquí tenemos ese sentimiento alcista, ya ese sentimiento alcista, y luego también tenemos aquí el VIX, ya. Entonces estos tres componentes se unen y nos arroja este indicador que tenemos aquí, que está hecho por las compañías de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este indicador? Pues que como se puede ver, pues todavía no hay euforia en los mercados, ¿no? Sino están teniendo todo lo contrario, ¿no? Todo ese, digamos, pesimismo, ¿no? No hemos llegado a niveles tan críticos como los de la crisis financiera, pero sí estamos en niveles muy bajos o más bajos que los que se tenían, por ejemplo, en la crisis.com, ¿ya? Entonces, este de aquí puede servir fácilmente como un indicador contrario, ¿no? Para ir en contra de lo que están haciendo pues los inversores y digamos poder posicionarnos, ¿no? Actualmente creo yo que el SP500 ha tenido ya una caída interesante. Yo no estaba recomendando no invertir, sino invertir parte de ese capital, porque creo yo que siempre es mejor estar invertido en bolsa, lógicamente con porcentajes adecuados y en compañías de calidad, a simplemente no estarlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí el índice nos muestra que todavía hay espacio para que esto siga cayendo, pero nadie sabe pues si es que esto va a pasar así, ¿no? De repente por aquí, por estos niveles, como ya ha sucedido por acá, se da este rebote pues, y el SP500 fácilmente podría pues entrar en un estado de euforia y seguir subiendo, ¿no? Y aquí podremos explicar cualquier cosa, podemos ver cualquier indicador, podemos ver cualquier índice, metodología, etcétera. Pero lo cierto, señores, es que esto se va a definir por las tasas de la Reserva Federal. Esta es la verdad. Este va a ser el mejor indicador que vamos a tener, las tasas de la Reserva Federal. Que por cierto, para la próxima reunión del 14 de diciembre, estamos casi a 30 días de la próxima reunión de la Reserva Federal, ya después del dato de inflación, vemos que hay una probabilidad de un 85% para que la Reserva Federal solamente suba 50 puntos básicos. Hemos visto que hace un mes este, digamos, porcentaje estaba en el 36%, pero al pasar de los días, al pasar de las semanas, esto ha ido subiendo, ¿no? Del 36 ha subido al 61, el 11 de noviembre era al 80 y actualmente es al 85% de probabilidad de que la Reserva Federal solamente suba 50 puntos básicos. Y esto va a ser muy positivo para las bolsas. Y que esto sea muy positivo para las bolsas, ojo que es algo que la Reserva Federal también lo sabe. La Reserva Federal también sabe que si es que sube 50 puntos básicos, pues el SP500 va a subir posiblemente con rendimientos interesantes, ya va a tener unas subidas notables. Y eso justamente la Reserva Federal lo sabe. Y yo no sé si es que la Reserva Federal va a querer hacer eso o no. Entonces, yo sinceramente tendría dudas a que la Reserva Federal vaya por subir 50 puntos básicos, ya porque pues por ese potencial movimiento alcista que puedan tener las bolsas. Yo dudo un poco eso, pero es algo que no descarto, porque pues todos los inversores están asumiendo ya esto, ¿no? Todos están asumiendo una probabilidad muy alta
para que solamente se suban 50 puntos básicos debido al dato de inflación que ha estado, creo yo, bueno, ha sido un buen dato de inflación, no ha sido el mejor dato, pero ha sido un buen dato. Y aquí repito y recalco, la inflación está bajando, pero los precios siguen subiendo simplemente a una menor velocidad. Y también otro detalle con respecto a las tasas es esa tasa pico de la que tanto se habló en la última reunión de la Reserva Federal, ya que, por cierto, tienen por ahí el video, también si lo quieren ver, ahí se explica, ¿no? La Reserva Federal explicó que el pico no era tan importante, ya, pero bueno, según aquí estas fuentes del CME Group, estiman un pico que va a estar entre el 4.75 y el 5%. Este va a ser el pico de la Reserva Federal que se va a dar casi en el primer o segundo trimestre del año 2023, ¿no? Por ahí va a ir ese pico, ya que se estima en estos dentro de este rango. Y por aquí también tenemos las expectativas del mercado, ya nuevamente una gráfica de Charlie Vilelo que también estima una tasa de un 4.86 igual, primer y segundo trimestre del año 2023. Así es que todavía tenemos cabida para que la Reserva Federal siga subiendo los tipos, ya. Sinceramente, como les digo, yo no sé si es que vayan a ser 50 puntos básicos o 75 puntos básicos, pero pues parece que hay una alta probabilidad de que sean 50 puntos. Ya, bien. Entonces, ya para el año 2025 tendríamos una tasa de incluso mayor de la que tenemos ahora. Ojo con esto también, ¿eh? Una tasa mayor de la que ya tenemos ahora. Estas son las expectativas del mercado. Entonces, para el año 2025 tampoco es que vayamos a tener unas tasas tan bajas que digamos, ¿eh? Y el periodo en que se van a mantener estas tasas altas, pues va a ser considerable. Y finalmente, para responder la pregunta, ¿va a ser sostenible o será sostenible este movimiento alcista en el SP500? Pues desde mi punto de vista yo lo dudo un poco, ¿ya? ¿Puede la Reserva Federal subir 50 puntos básicos en esta próxima subida de diciembre? Pero puede hacerlo también en una próxima subida de febrero. Y si más no me equivoco, las estimaciones para febrero son solamente 25 puntos básicos, ¿ya? Entonces, ahí fácilmente podrían hacer otra subida de 50 puntos básicos y de repente esa es la subida que hace nuevamente llevar abajo al SP500, ¿no? Es muy probable que esta próxima reunión haga que las bolsas suban, ¿no? Porque por esta gran expectativa que tiene el mercado de esa subida de 50 puntos básicos. Si es que suben otra vez 75 puntos básicos, yo creo que el mercado pues ya bajaría a niveles al menos a mínimos de los que lo hemos tenido en las semanas o meses previos, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Qué es lo que va a hacer Jerome Powell, si es que se va a ir por una subida de 50 y darle alas a la bolsa, o una subida de 75 y controlar ese, esa subida, ¿no? En la bolsa, que sabemos que eso no lo quiere la Reserva Federal. Y para terminar con esta primera parte, he querido colocar esta breve sección de reflexión sobre el caso FTX, que estoy seguro que ya muchos lo deben conocer, es un caso ya muy conocido. Yo no soy un experto en cripto, pero sí puedo dar, mi apreciación con respecto a este tema, ¿no? Ya todos sabemos que, pues, Sam, el CEO de FTX, creo que incluso hace poco, creo que se lo han llevado a prisión, no estoy seguro, ya con respecto a las últimas noticias. Pero sabemos que aquí claramente ha habido un fraude y es por eso justo esta portada que tenemos aquí, porque casos de fraude en Wall Street ya los hemos tenido y un caso, digámoslo, similar a este, pues es el de la señorita Elizabeth Holmes, que pues defraudó a los Estados Unidos y a inversores, haciéndoles creer que pues su compañía de biotecnología tenía, unas patentes muy buenas, una promesa a futuro muy increíble, ¿no? Y la señorita pues se iba paseando por los diferentes diarios y noticieros con un aplomo increíble, pero lo que estaba vendiendo simplemente era humo, ¿ya? Y aquí el caso de Sam es un caso
por decirlo un poco similar, ya. Esta portada, por cierto, de Forbes es muy curiosa porque creo que se ha sacado exactamente hace un año. Es la portada de octubre, noviembre, si más no me equivoco, del año 2021, me corrigen por ahí, pero es muy curioso que pues Forbes lo haya puesto en portada y justamente un año después ocurra lo que ya todos sabemos, ¿no? ¿Y cuál es la reflexión que quiero dar? Es con respecto a cómo ha iniciado todo esto, o cómo creo yo que ha iniciado todo esto, ya sobre el caso de FTX, que creo yo ha iniciado pues por todo ese dinero fácil y dinero barato que hemos tenido hace aproximadamente un año, donde creo yo que ha iniciado todo esto, ¿no? Este dinero fácil y barato pues hace que las empresas, que las compañías, incluso las personas, inversores particulares, pues tomen más riesgo, ¿ya? Y estas compañías, pues lógicamente no juegan con su dinero, sino juegan con el dinero de terceros. Así es que el dinero que arriesgan no es el suyo, sino es el de los inversores, ¿no? Esto en algún punto, ya, mientras pues el dinero fácil y barato siga ahí, pues esto puede continuar, ¿no? Esto, digamos, este fraude puede seguir continuando. Pero pues llega algún momento, llega en un punto donde comienzan a verse esos problemas de solvencia, porque todo inicia por problemas de solvencia. La compañía no es solvente porque pues arriesga gran parte de ese dinero que no es suyo, ¿ya? Y en algún punto pues estas compañías se les sale esto de control, ¿no? Se les escapa de las manos y incluso pueden tomar más riesgo para tratar de salvar lo que ya antes se había comprometido. Y aquí en algún punto, como creo yo, todo en la vida se llega a filtrar o se llega a conocer, ¿no? En algún punto, por algún noticiero, algún periodista, se filtra algo, hackean algo y esa información sale a la luz y es donde ahí vienen los problemas de liquidez. Porque esos inversores que han tenido ahí su dinero, que han confiado en esta compañía o en cualquier compañía que tenga o haya estado haciendo fraude, pues deciden sacarlo de forma muy rápida y es ahí donde ocurren esos problemas de liquidez, donde las compañías pues necesitan ser rescatadas, necesitan ese dinero para más que todo controlar los problemas de liquidez, no los problemas de solvencia, porque esos problemas de solvencia ya los tienen, sino son los problemas de liquidez los que causan esos desplomes. Y es lo que ha sucedido justamente aquí. Los inversores pues estaban saliendo pues despavoridos y aquí FTX creo que pidió, si más no me equivoco, liquidez o una intervención por parte de Binance. Y Binance lógicamente se negó después de ver todo ese hueco financiero que tenían los estados financieros y simplemente no aceptó apoyar, ¿no? Y como este tipo de compañías y con criptomonedas no están reguladas, no están dentro del sistema financiero, pues ahí no se mete la Reserva Federal, no hay rescate, no reciben dinero del gobierno, ¿no? Entonces hay cierto riesgo por eso, ¿no? Entonces, y esto termina así, ¿no? Termina de esta forma, termina con inversores saliendo despavoridos por problemas que se terminan filtrando, se terminan dando a conocer, porque, señores, tarde o temprano todo sale a la luz. Más tarde que nunca, pero todo sale a la luz. Y estoy seguro que casos como este posiblemente los tengamos al día de hoy, ¿no? Pueden por ahí haber muchos otros casos muy similares de compañías, de, digamos, inversores, fondos de inversión, que pues han asumido demasiado riesgo en épocas donde el dinero ha sido barato y dinero gratis. Y ahora, donde pues la situación se complica, ya no tenemos dinero gratis, de hecho pues la Reserva Federal está reduciendo balance y ya no tenemos dinero barato porque los tipos de interés están subiendo y es aquí donde pues salen a la luz esos problemitas, ¿no? Solamente una pequeña reflexión con respecto a esto y lo importante de invertir en cosas que conozcamos. Sabemos que si bien es cierto hay, digamos, compañías, sectores, ¿no? Novedades donde
nos dicen que podemos ganar altos rendimientos, pero un alto rendimiento siempre va a estar amarrado pues a un mayor riesgo, y esto es lo que debemos de cuidar, ¿no? No tratar de ganar mucho, no tratar de buscar ganancias exorbitantes, porque el riesgo que estamos asumiendo por este tipo de ganancias es también muy alto. Todo tiene que ser medido, o al menos podría recomendar pues no arriesgar una gran parte de su capital, sino solamente, digamos, porcentajes pequeños que no, digamos, afecten a todo su portafolio, ¿no? Tener bastante cuidado. Yo siempre lo he mencionado, hay que ver, siempre revisar compañías que sean de calidad, compañías pues con una gran liquidez, compañías con poca deuda, compañías que tengan un flujo de caja seguro, un flujo de caja creciente en el tiempo, ¿no? Y esto lógicamente más ahora que nunca por pues todo lo complicado que está el mercado, ¿no? Bien, creo que esto ha sido todo por esta sección de reflexiones. Me pareció bastante interesante tocar este tema, y para simplemente poner en ustedes lo importante que es invertir en cosas que conocemos, e invertir en, digamos, compañías, empresas de calidad, ¿ya? Solamente hasta este punto. Y bueno, finalmente, para terminar ya con toda esta sección, nuevamente, por cierto, el indicador del BOFA, del Bull and Bear, está en cero. Ya son 8 semanas consecutivas y no hay nada más que decir por aquí. Bien, y ahora sí pasemos a algo más interesante, que son los resultados trimestrales de esta semana. Que por cierto tenemos compañías muy interesantes, ya una de ellas posiblemente pues sea Nvidia, ya estoy seguro que son resultados que se están esperando mucho. Y también ojo que tenemos compañías asiáticas, tenemos bastantes compañías asiáticas como por ejemplo Alibaba, JD, tenemos a Tencent, tenemos por aquí también a Miniso, una compañía muy pequeñita, Weibo. Entonces hay por ahí compañías asiáticas. Ya hay que echarle bastante ojo a lo que está sucediendo con China. Ya por ahí pues dicen que ya esas restricciones COVID se están levantando, que ahora parece que ya el régimen está pensando en más que, digamos, los problemas de COVID, sino pues ponerse las pilas y tratando de dar facilidades, pues por temores al crecimiento de China, ¿no? A que ese crecimiento no sea el que China necesita. Entonces, posiblemente aquí el régimen haga facilidades, de facilidades con respecto a tasas, con respecto a inversiones, etcétera. Entonces, vamos a ver si es que esto se da, porque de ser así, puede haber un gran potencial en estas compañías chinas, más que todo, ¿no? Asia en general, pero China en particular, ¿no? Entonces hay que estar bastante cuidadoso de todo ese tema. Lógicamente hay que saber que toda inversión conlleva un riesgo, y este posible potencial alcista de este rendimiento por empresas chinas, así como se espera un alto rendimiento, también va a haber un alto riesgo involucrado, ¿no? Más rendimiento, mayor riesgo. Es así de simple, es muy fácil esa ecuación. Entonces, aparte de esas compañías ya mencionadas, también hay otras muy interesantes como por ejemplo Lowe's, Target, por aquí tenemos a Tyson, Walmart, Home Depot también, ¿ya? En general creo yo que el día más importante, me parece, de todas estas diferentes empresas que tenemos aquí, porque está todo muy distribuido, va a ser por aquí este martes por Walmart y Home Depot. Luego podría decir que, no lo sé, el miércoles por Nvidia, lógicamente, no hay que olvidarnos de Nvidia, y Lowe's o Nvidia pues tiene un peso importante en el S&P 500, por eso su importancia. Y lógicamente el tema de las empresas chinas como por ejemplo Alibaba, JD, ¿no? Entonces creo que está bastante distribuido en general, ya no hay un día en particular que sea importante, ya. Por cierto, son compañías muy grandes, ya, pero diría yo que las únicas que pueden hacer mover el mercado de forma interesante por aquí puede ser Nvidia, Walmart, Home Depot y Lowe's. Son estas compañías. Creo que no más. Las demás compañías no creo que hagan mover con sus resultados.
de forma interesante al S&P 500. Bien, y ahora con respecto a los datos macro para esta semana, el día de hoy lunes tenemos la producción industrial de la zona euro y el informe mensual del OPEP. Ojo con este informe de la OPEP ya por el tema del petróleo. Ya el tema del petróleo, por si acaso, señores, aún sigue siendo importante. Y si ven las gráficas del petróleo, en los últimos días el precio del petróleo ha ido en aumento. Luego tenemos el día martes con la evolución del desempleo y la tasa de desempleo del Reino Unido. Ya saben que hasta que no vea yo cierta tranquilidad con respecto al Reino Unido, pues seguiré colocando estos, digamos, datos macro del Reino Unido, ¿no? Seguirán aquí hasta que pues las cosas por ahí, según desde mi punto de vista, no las vea tranquilas y ya simplemente nos quedemos con Europa y los Estados Unidos. Luego tenemos el informe mensual de la IE, el PBI de la zona euro preliminar y el IPP de octubre de los Estados Unidos, ¿ya? La semana anterior tuvimos el IPC, esta vez tenemos el IPP, el índice de precios al productor, ya que también va a estar muy interesante. No está colocado aquí en amarillo, pero es un dato importante. Luego tenemos el día miércoles el IPC y el IPP del Reino Unido. Es un dato muy importante para el Reino Unido. Ventas minoristas. Va a hablar también el gobernador del Banco de Inglaterra, ya va a hacer su speech. Producción industrial de los Estados Unidos. También aquí habla Lagarde este día y los inventarios de crudo de la IE de los Estados Unidos. El día jueves tenemos el IPC de la zona euro. También dato clave, dato muy importante. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo como siempre, y el informe de empleo de la Fed de Filadelfia. Ojo también con este dato de empleo. Y cerramos el día viernes 18 con las ventas minoristas del Reino Unido, otro speech de Lagarde y las ventas de vivienda de segunda mano de los Estados Unidos. Días clave aquí para Estados Unidos, yo diría el IPP y el informe mensual de la OPEP que sale el día de hoy. Para fuera de los Estados Unidos, el día más importante va a ser el día miércoles. ¿Por qué? Pues porque va a hablar el gobernador del Banco de Inglaterra y también va a hablar Lagarde del Banco Central Europeo. Bien, y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del S&P 500. Vámonos a gráficas mensuales. Ya aquí tenemos esto. Y bueno, está bastante interesante esta vela que tenemos aquí, ¿ya? Aún no termina el mes, no estamos ni a mitad de mes, pero pues si seguimos así hay, digamos, creo yo, grandes probabilidades a que pues el S&P 500 siga subiendo, ¿ya? Esto desde la perspectiva mensual, ya hay alta probabilidad de que esta vela pues sea una vela alcista o al menos termine por aquí, ¿ya? Al menos con un mejor rendimiento que la vela que tenemos aquí antes, ¿no? Vámonos a gráficas de 4 horas y pongamos todo esto bien. Bien, en el video anterior había indicado que, si más no me equivoco, que me gustaría o me sería interesante ver que el S&P 500 pues rompa claramente esta resistencia que teníamos aquí. Y esto fue lo que sucedió. Esto ya es, digamos, algo un poco más claro, ya es, digamos, un movimiento alcista más claro que el que tuvimos por aquí, ¿no? Que lo pasó ligeramente y luego volvió a caer, rebotó justo aquí y volvió a caer, ¿no? Aquí definitivamente ya el S&P 500 rompió esta resistencia de aquí y es una rotura muy clara. Ya, entonces, en un inicio, ya podríamos decir que el S&P 500 fácilmente puede seguir subiendo. Ese dato del IPP, si es que sale un dato positivo, le va a dar más alas al S&P 500, ¿ya? Y no hay que olvidar también que yo no coloco, digamos, a los miembros de la Reserva Federal con derecho a voto que hablan en la semana. Ya, así es que hay que echarle bastante ojo a eso porque por ahí he visto que a uno que a otro ha opinado de que podrían relajar la subida de tipos, ¿no? Entonces, todo esto de aquí pues va a darle alas al S&P 500 para que en un inicio llegue a este soporte que tenemos aquí, ¿ya? Perdón, a esta resistencia que tenemos aquí, o incluso pueda llegar hasta aquí,
¿ya? Señores, no hay que descartar esto. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal todavía habla en 30 días, ¿ya? Y en 30 días todavía, si es que los datos siguen saliendo positivos, si seguimos teniendo datos positivos, pues el SP500 va a seguir subiendo. Esto, ahora, no digo de que no tengamos estas pequeñas correcciones, no, el SP500 no corrija un poco a la baja para luego seguir subiendo y así sucesivamente, ¿no? Esto no es que suba todo de frente, no, siempre hay pequeñas correcciones y así se van dando las subidas igual en las bajadas, ¿no? Pequeñas correcciones y sucede esto, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué es lo que podría pasar en el otro escenario? ¿Qué es lo que podría pasar para que pues el SP500 corrija, ¿no? ¿Ya? En un inicio, una corrección hasta acá, ¿ya? Y de seguir ampliándose las cosas, pues nuevamente yo me voy por este escenario de aquí, ¿no? En un inicio, como le dije, esta resistencia ahora actuaría como soporte, así es que es lógico que el SP500, si es que quiere corregir para seguir subiendo, pues corrija a esta resistencia que ahora va a actuar como un soporte. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que podría pasar, no? Aquí para que esto suceda. Pues, por ejemplo, que ese dato de IPP no sea bueno, que salga por ahí algún otro dato malo en los Estados Unidos, que sinceramente esta semana no tenemos datos muy interesantes que puedan salir malos. Uno de ellos quizás pueda ser el informe de la OPEP, cómo vaya el tema del petróleo, combustible, ¿no? Otro tema puede ser ese informe de Filadelfia de empleo, pero más allá de eso no hay nada interesante que pueda dar un movimiento a la baja, ¿no? Y si es que lo hay, por los datos macro que tenemos, a lo mucho podría llegar hasta aquí. Si es que queremos ver pues un SP500 más abajo, ya tendría que suceder algo extra, algo adicional, ¿ya? Porque ahorita el mercado está siendo sinceramente muy positivo, ¿ya? Esto por las expectativas de que esa inflación baje, que en algún momento eso va a ceder, ya lo vengo diciendo desde varios videos atrás, en algún momento la inflación va a tener que ceder, ¿ya? Y más que todo también por esas expectativas de subida de tipos de la próxima reunión de diciembre, ¿no? Que el mercado espera pues 50 puntos básicos, los consensos son 50 puntos básicos. Yo sinceramente tengo un poco de dudas y podría incluso decir, si es que el SP500, por ejemplo, llega a subir mucho hasta de aquí a 30 días, hasta el 14 de diciembre, que lo repito, falta mucho, ya, pero si el SP500 sigue subiendo hasta esas fechas, pues yo diría que la Fed va a tratar más que todo de tranquilizar el mercado. Ya va a tratar de regresarlo un poco, ¿no? Que no siga subiendo porque esto simplemente no le conviene para controlar la inflación. Entonces, todo va a depender de qué tanto, desde mi punto de vista, de qué tanto suba el SP500 para ver esa respuesta de la Reserva Federal, ¿no? Si es que sube finalmente 75, 50 puntos básicos. Va a depender mucho de eso. Si es que el SP500, por ejemplo, se mueve por estos rangos, por esta zona entre los 4.000 puntos y 3.800 puntos, yo creo que sí, fácilmente puede dar una subida de 50 puntos básicos, pero si es que antes de esa subida el SP500 sube mucho más, pues yo lo dudaría bastante, ¿no? Esto no le conviene a la Reserva Federal. Y ahora, ¿por qué digo que va a depender más que todo por la bolsa que por datos de la inflación o de datos, no sé, de empleo y demás? Porque, como ya lo vengo diciendo, la inflación va a bajar y eso la Reserva Federal ya lo sabe. ¿Ya? La inflación posiblemente haya hecho pico, ¿ya? Y si no ha sido así, en algún momento la inflación va a bajar. Eso la Reserva Federal lo sabe. Lo único que le preocuparía a la Reserva Federal es que pues que las bolsas suban y sigan inflando esos precios, se sigan inflando esos precios y esto empeore ya o dificulte que esa inflación baje. Entonces es por eso que le es muy importante a la Reserva Federal también controlar la bolsa. Ojo con esto.
¿ya? Pero en un inicio, ya creo que es muy probable una subida de 50 puntos básicos. Yo tengo un poco de dudas, como les dije, no descarto esta subida de 50 puntos básicos, pero no lo tengo muy claro porque aún falta mucho para esa reunión del 14 de diciembre. Entonces muchas cosas pueden pasar aquí y muchas cosas pueden pasar aquí, ¿no? Bien, creo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Ha habido una sección un poco diferente al que normalmente se ve en estos videos, pero pues déjenmelo por ahí saber si es que les gustó o no esa sección de reflexiones. Y así es que creo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.